Me arrancó de mi propia vida con un beso en la frente y una promesa de descanso. Cuando desperté, ya no era dueña de nada, ni de mi casa, ni de mis ahorros, ni de mi propio nombre. Me encerró, me borró del mundo, me dejó con nada más que un camisón de hospital y un sentimiento de humillación que nunca pensé que sentiría. Pero mi hijo, el abogado que crié con el sudor de mi frente, cometió un único error. Me dejó viva, con la memoria intacta. Mi nombre es Teresa, tengo 67 años, y el hombre que más amaba en el mundo intentó enterrarme antes de tiempo. Aquel día comenzó como algo borroso. Desperté con la boca seca, la cabeza pesada como si estuviera llena de algodón. Lo primero que mis ojos enfocaron fue un techo blanco, impecable, sin vida. Un fuerte olor a desinfectante invadía mis fosas nasales y una luz fría y pálida venía de una lámpara en lo alto, reemplazando al sol que solía darme los buenos días. Por un segundo, la confusión me protegió de la verdad. Pensé que estaba en un hospital, quizás mi presión había subido de nuevo, pero esa ilusión duró poco. Solo el tiempo que tardé en sentarme en la cama y mirar realmente a mi alrededor. La habitación era una caja blanca y fría, cama de metal, cómoda de metal, una silla. Ningún cuadro en la pared, ninguna foto, ningún vestigio de vida o de color. Entonces vi la ventana. Las rejas, gruesas, blancas, innegables, no estaban allí para proteger, estaban allí para encerrar. Mi corazón, que antes latía lento por la sedación, se disparó. Fue como si la realidad me hubiera dado un puñetazo en la cara. Aquella no era una habitación de hospital o un centro de reposo. Era una celda. Y la imagen de mi hijo sonriéndome mientras yo firmaba aquellos papeles invadió mi mente como un veneno. El recuerdo era tan nítido que dolía. Julián y Ana, su novia, en mi sala de estar. La preocupación forjada en sus rostros. Es por su bien, mamá. Usted necesita cuidados, paz, paz. Qué broma tan cruel. Recordé el bolígrafo en mi mano, el peso del papel. Recordé mirarlo a los ojos, los mismos ojos que vi abrirse al mundo, y ver solo un reflejo de mi amor y mi confianza. No leí una sola línea. ¿Para qué? Era mi hijo, mi Julián, el niño para el que cosía hasta la madrugada, para el que vendía bocadillos salados en la calle, para pagar los libros de la Facultad de Derecho. Él jamás me haría daño. Con las piernas temblando, fui hacia la puerta. El picaporte de metal estaba helado, igual que el pánico que se apoderó de mí. Giré. Nada. Forcé. Cerrada con llave. La certeza me golpeó con la fuerza de una pared. Estaba aprisionada. Golpeé la puerta, primero con la mano ahuecada, después con el puño cerrado. ¡Socorro! ¡Abran esta puerta! ¿Qué está pasando? Mi voz salió ronca, desesperada. El silencio que me respondió fue la primera confirmación de mi nueva condición. Yo no era una paciente, era una prisionera, y el carcelero era mi propio hijo. Unos minutos después, el sonido de llaves. Una enfermera entró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Era un rostro entrenado para parecer amable, pero que solo transmitía indiferencia. Traía un vasito con pastillas. Ignoré su oferta y fui directa al grano, con la voz temblorosa por una rabia que comenzaba a nacer en medio del miedo. ¿Dónde está mi hijo? Quiero hablar con Julián ahora. ¿Qué lugar es este? Ella me miró con una calma irritante, una calma de quien ya ha visto esa escena docenas de veces y sabía exactamente qué decir para desarmar a una vieja, confundida y asustada. Doña Teresa, cálmese. Su hijo dejó todo resuelto para su bienestar, dijo, con una voz suave y condescendiente. Él firmó toda la documentación necesaria para su estancia. Él sabe lo que es mejor para usted. La frase firmó toda la documentación quedó resonando en mi cabeza. Él no solo firmó, usó mi firma, mi confianza ciega, para deshacerse de mí. En ese instante, el velo de la negación se rasgó por completo. No había engaño, no había malentendido. Era un plan cruel, frío y ejecutado por quien yo más amaba. La enfermera salió y giró la llave en la cerradura. El sonido del clic fue la sentencia final. Me quedé allí, en medio de aquella habitación helada, y el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Mis piernas cedieron y me apoyé en la pared, deslizándome hasta el suelo. La imagen que no salía de mi cabeza era la de mi sacrificio. Años y años levantándome a las 4 de la mañana para limpiar casas ajenas,
las noches en vela inclinada sobre la máquina de coser, los fines de semana de pie en la feria. Todo para que él tuviera un futuro. Y el futuro que él construyó para mí fue este: una celda blanca, soledad y el sabor amargo de la traición en la boca. En la mesita de noche, el vasito de plástico con las 2 pastillas parecía burlarse de mí. «Para que se calme», dijo la enfermera. Calma, dopada, sumisa. Eso era lo que querían. Una rabia fría, algo que nunca había sentido en mi vida, comenzó a subir por mi garganta. Tomé los comprimidos. Por un segundo pensé en tirarlos por el inodoro, pero el ruido podría llamar la atención. Con los dedos temblorosos, caminé hasta el pequeño armario, abrí el cajón y escondí las pastillas en el fondo de un calcetín que encontré allí. Fue mi primer acto de guerra. Si ellos querían borrar mi mente, yo lucharía por mantenerla más afilada que nunca. Los días que siguieron fueron una prueba de resistencia. Fingía tomar los medicamentos todas las mañanas y todas las noches, tragando en seco con el vaso de agua mientras la enfermera observaba. Y luego los escondía con los otros. Con la mente despejada, empecé a observar el horario de los cambios de turno, el ruido de los carritos de comida, la forma en que las otras internas caminaban, con los ojos perdidos, deambulando por los pasillos como fantasmas. Yo no sería como ellas. Comía toda la comida sin sabor que me daban, no para nutrirme, sino para mantener la fuerza. Caminaba por el pequeño solarium cuando se permitía, no para tomar aire, sino para estudiar las paredes, los portones, cualquier señal de debilidad en la estructura de aquella prisión. Y Julián nunca apareció, ni una llamada, ni una carta, ni un mensaje. Su silencio era la prueba más cruel de todas. Cada día que pasaba sin noticias era otra palada de tierra que él echaba sobre mí. La pequeña esperanza, esa vocecita estúpida en el fondo de mi alma que susurraba que quizás había un malentendido, murió. No murió de repente. Fue asesinada lentamente por el abandono. El amor que sentía por él, un amor que era el centro de mi universo, comenzó a convertirse en cenizas. Y de esas cenizas nacía una determinación gélida. Él me quería borrada, pero yo estaba más encendida que nunca. Fue un martes, creo. Los días ya no tenían mucho significado. Una nueva enfermera apareció en el turno de la mañana. Era más joven que las otras. Mientras arreglaba mi cama, sus ojos se detuvieron en mí un instante más de lo normal. Había un brillo de reconocimiento, de duda. «Doña Teresa», preguntó, y la forma en que dijo mi nombre fue diferente. No era el nombre en el portapapeles de una paciente, era el nombre de una persona. Fue la primera vez en semanas que alguien me miró como si yo realmente existiera fuera de aquellas paredes. Más tarde, ese mismo día, ella volvió con el pretexto de verificar mi presión. Cerró la puerta de la habitación y habló en voz baja, deprisa. «Usted no se acuerda de mí, ¿verdad? Soy Sofía, nieta de doña Elvira, la que vivía en la casa amarilla, allá en Belgrano. Usted me daba bizcocho de harina de maíz cuando volvía de la escuela». En ese instante, el dique de contención que había construido con tanto esfuerzo se rompió. Las lágrimas que no me había permitido llorar vinieron de golpe. Un llanto silencioso y convulsivo. No eran solo lágrimas de dolor, sino de un alivio abrumador. Ya no estaba sola. Alguien de mi mundo, de mi vida real, estaba allí. Sofía me tomó la mano. La compasión en sus ojos era real. «Doña Teresa, no sé qué está pasando, pero esto no está bien». Escuché unas conversaciones en la sala de enfermeras. Dijeron que su hijo tiene un poder total sobre sus cosas, susurró. Dijeron que liquidó su cuenta en el banco y que su casa fue vendida la semana pasada. La palabra vendida me cayó como una piedra en el estómago. Mi casa, el lugar donde crié a mi hijo, donde cada ladrillo fue pagado con mi sudor. No solo me había encerrado, estaba vendiendo mi pasado, borrando cada vestigio de mi existencia. La noticia de la venta de mi casa me vació por dentro. Fue un dolor diferente, más profundo que el de la traición. Era como si él hubiera tomado una goma de borrar y hubiera borrado no solo mi presente, sino todos mis recuerdos. Pensé en el pequeño jardín del fondo que yo misma planté, en la marca de la altura de Julián en la pared de la cocina, en el sillón donde me sentaba a coser. Cada rincón de aquella casa era un trozo de mi historia, y él lo había vendido todo como si fuera un objeto sin valor.
La tristeza era inmensa, pero debajo de ella, la brasa de mi rabia comenzó a arder con más fuerza. Él no tenía derecho. Sofía vio la devastación en mi rostro. Sus ojos jóvenes se llenaron de una furia protectora. «Esto no se va a quedar así, doña Teresa», dijo con la voz firme. «Esto es un delito. Lo que él hizo tiene un nombre. Mi novio tiene un amigo que sabe todo de computadoras e internet. Vamos a conseguir pruebas. Vamos a encontrar los registros de las NE, transferencias, el contrato de venta. Y vamos a sacarla de aquí, se lo prometo». En ese momento, dejamos de ser una paciente y una enfermera. Éramos dos mujeres, de generaciones diferentes, unidas por un sentido de la justicia y por la certeza de que necesitábamos luchar. En los días siguientes, nuestra conspiración tomó forma. Sofía era mis ojos y oídos en el mundo exterior. Durante sus turnos, me traía pequeñas informaciones en trozos de papel arrugados que yo escondía junto con las pastillas. Fueron 3 transferencias grandes a una cuenta a nombre de él y de Ana. El contrato de la casa se firmó usando el poder permanente que usted firmó aquel día. Cada trozo de papel era una pieza del rompecabezas, una prueba del fraude. Leía y releía aquellas notas en la oscuridad de mi habitación, y cada palabra alimentaba mi determinación. La imagen de la anciana cansada y enferma estaba muriendo, dando paso a una estratega. El golpe final llegó un sábado por la noche. Sofía entró en mi habitación, pálida. No dijo nada, solo me extendió su móvil. Encontré el perfil de Ana, susurró. En la pantalla una foto. Ana sonriendo, con una copa de vino en la mano, en mi cocina, con mis ollas de cobre colgadas en la pared detrás de ella. El pie de foto decía, celebrando nuestro nuevo comienzo, hogar, dulce hogar. Deslicé la pantalla y vi otra foto. Julián abrazado a ella, en el sofá de mi sala, con mi portarretratos familiar tirado de lado en una mesita. Descarada de ellos, viviendo en mi vida robada, fue como echar gasolina al fuego. El dolor se transformó en puro hielo. «Basta», dije, devolviéndole el móvil a Sofía. Mi voz era baja, pero firme como el acero. «No voy a pasar una noche más en este lugar. Necesito salir de aquí ahora». Sofía asintió. Ya se lo esperaba. «Ya tengo un plan», dijo. «Mañana es domingo. Hay menos movimiento. El guardia del portón del fondo, el del turno de noche, siempre se duerme después de la 1 de la madrugada. Mi novio, Beto, estará esperando en la calle de atrás con su moto. Usted solo tiene que estar lista. Moto. Yo, Teresa, a los 67 años, huyendo de un asilo en la parte de atrás de una motocicleta. La idea era tan absurda que supe que funcionaría. La espera durante aquel domingo fue la cosa más larga de mi vida. Cada minuto se arrastraba. El ruido de las llaves en el pasillo hacía que mi corazón diera un vuelco. El sonido de las voces de las enfermeras, el llanto lejano de alguna interna. Todo parecía amplificado. No pude comer. La comida se me atascó en la garganta. Solo me quedé sentada al borde de la cama, vestida con la ropa que Sofía me consiguió por debajo del camisón, esperando. El miedo estaba allí, un nudo helado en mi estómago. Pero la imagen de Julián y Ana sonriendo en mi casa era más fuerte que cualquier miedo. No estaba huyendo, estaba yendo a la batalla. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, la puerta se abrió sin hacer ruido. Era Sofía. «Vamos, doña Teresa». «Ahora», susurró. Caminamos por los pasillos oscuros de puntillas. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Pasamos por la sala de la enfermera jefe, vacía. Bajamos por una escalera de servicio que olía a moho, y allí estaba el portón del fondo. Sofía sacó una llave del bolsillo y, con un clic que sonó como un disparo en el silencio, abrió la cerradura. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Era el aire de la libertad. Al otro lado, el faro de una moto. Parpadeó una vez. Era la hora. Subirme a aquella moto fue como saltar de un acantilado. Mis piernas apenas me obedecían. Me agarré a la cintura de ese tal Beto, un chico que no había visto en mi vida, y cerré los ojos con fuerza cuando el motor rugió. La moto arrancó y el viento frío de la madrugada me azotó, obligándome a abrir los ojos. Las luces de la ciudad pasaban como manchas de colores. Cada faro de coche detrás de nosotros me daba un susto, pensando que era la policía, que la alarma del asilo había sonado.
No sentía alegría, sentía un pavor eléctrico, una mezcla de miedo y la adrenalina de estar finalmente haciendo algo. Ya no era un objeto en una cama, era una fugitiva en medio de la noche. Después de unos 20 minutos que parecieron una eternidad, la moto se detuvo frente a una casa sencilla, en un barrio obrero que me recordó un poco al mío. Una señora mayor, la tía de Sofía, nos esperaba en la puerta, con un abrigo sobre el pijama. Sus ojos estaban llenos de preocupación, pero también de bondad. Me abrazó sin decir una palabra, y aquel abrazo de una extraña me dio más seguridad que todos los años de confianza que deposité en mi hijo. Entrar en aquella casa, oler el café recién hecho y cerrar la puerta detrás de mí fue como respirar por primera vez después de semanas ahogándome. La tía de Sofía, doña Marlene, me llevó a una pequeña habitación en la parte de atrás. Tenía una cama individual con una colcha de retazos, una pequeña cómoda de madera y, sobre todo, una ventana. Una ventana con cortinas de flores, sin ninguna reja. Fui hasta ella y la abrí. El aire fresco de la noche llenó mis pulmones. Me quedé allí, solo respirando durante un largo rato. Aquella primera noche de libertad, no dormí. Me quedé acostada, mirando el techo, escuchando los sonidos normales de una casa, el crujido de la nevera, el ladrido de un perro a lo lejos. Eran los sonidos de la vida, y yo estaba de vuelta en ella. A la mañana siguiente, desperté con el sol en mi cara, un sol de verdad, que entraba por la ventana sin ser filtrado por rejas. Sofía llegó temprano, antes de ir a trabajar. Me trajo un pan caliente y una carpeta de plástico. Dentro de la carpeta estaban las pruebas, copias de los extractos bancarios que mostraban las transferencias, el registro de la venta de la casa, el nombre de la inmobiliaria que la compró. Con esto usted puede probarlo todo, doña Teresa, dijo. Tenemos que buscar la Defensoría Pública. Ayudan a quienes no pueden pagar un abogado. Usted tiene derecho a luchar. Con el número que Sofía consiguió, hice la llamada. Me temblaba tanto la mano que apenas pude marcar. Una voz al otro lado contestó, y tuve que respirar hondo para poder hablar. Mi nombre es Teresa. Yo necesito ayuda. Mi hijo, él me robó todo y me internó a la fuerza. Decir aquellas palabras en voz alta a una persona oficial lo hizo todo más real y aterrador. La mujer al otro lado de la línea, sin embargo, fue tranquila y profesional. Me hizo algunas preguntas y me dio una cita para la semana siguiente. Colgué el teléfono sintiendo una gota de esperanza. Era el primer paso. El día de la cita, Sofía se tomó el día libre para ir conmigo. El edificio de la Defensoría era grande, lleno de gente, y me sentí pequeña e insignificante. Nos llamaron a una sala pequeña, y una mujer de aspecto serio, pero con ojos atentos, se presentó como la doctora Lucia. Me senté frente a ella y con las manos temblorosas puse los papeles que Sofía consiguió sobre la mesa. Empecé a contar mi historia. La voz me falló al principio, pero luego fue ganando fuerza, alimentada por semanas de rabia y humillación. Lo conté todo, desde el beso en la frente hasta la foto en la red social. La doctora Lucia escuchó todo sin interrumpirme ni una sola vez. Analizó cada papel, cada extracto, cada anotación que yo había hecho. Su silencio era angustiante. Ya estaba preparada para lo peor, para que dijera que era mi palabra contra la de un abogado, que los documentos que firmé eran válidos. Pero, después de un largo rato, levantó la vista de los papeles y me miró directamente. Doña Teresa, lo que su hijo hizo no es solo inmoral, es un delito. Se llama abuso patrimonial y fraude. Usted fue claramente engañada en un momento de vulnerabilidad. Esto no se va a quedar así. Esto tiene solución. La palabra solución resonó en la sala. Por primera vez en mucho tiempo, no era la compasión de una amiga o la lástima de una extraña. Era la validación de una profesional. Era la ley diciéndome que no estaba loca, que no era una vieja senil, que era una víctima y que tenía derechos. Una fuerza que no sabía que aún poseía comenzó a apoderarse de mí. La doctora Lucia me explicó los pasos, las denuncias que íbamos a presentar. En ese momento, supe que la fase del llanto y del miedo había terminado. La fase de la lucha apenas comenzaba. El plan de la doctora Lucia era audaz y por eso mismo, perfecto. No íbamos a ir contra él con acusaciones directas de inmediato. Íbamos a atraparlo en su propia arrogancia. La Defensoría envió una notificación oficial a Julián,
pero a nombre de la inmobiliaria que había comprado mi casa. El texto hablaba de una divergencia documental urgente que requería su presencia. Él, como abogado y parte interesada, mordería el anzuelo, seguro de que era solo otro detalle burocrático por resolver. El encuentro se fijó en una sala de reuniones neutral. La idea de volver a verlo me revolvía el estómago, pero ya no era la madre que lloraba. Era la cliente de la doctora Lucia. El día de la cita yo estaba allí, sentada junto a mi abogada. Esperé en silencio, con el corazón martillando contra mis costillas, pero con el rostro sereno. Julián entró en la sala con aire de impaciencia, mirando su móvil. No nos vio de inmediato. «Buenos días, tengo una reunión sobre un inmueble», comenzó a decir, y entonces levantó la vista y me vio. El color desapareció de su rostro. La carpeta que sostenía se deslizó un poco en su mano. Sí, shock, la incredulidad y finalmente el pánico pasaron por sus ojos en una rápida sucesión. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Fue cuando hablé. Mi voz salió tranquila, sin una pizca de temblor, más fría de lo que jamás imaginé que podría ser. «No soy de la inmobiliaria, Julián», dije, y vi un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Sorprendido de verme fuera de esas paredes? ¿Pensaste que me quedaría allí, dopada, hasta el final? Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras flotara en el aire. Tu plan de darme un descanso eterno se acabó. ¿Sabes? Tu prisión, esa en la que me metiste, terminó. Ahora, tu encarcelamiento apenas comienza. En ese momento, la doctora Lucia puso la notificación de la denuncia penal sobre la mesa. Frente a él, las tornas habían cambiado. Lo que siguió fue un proceso lento pero implacable. Presentamos la denuncia por fraude, falsificación, apropiación indebida y privación ilegítima de la libertad. La justicia tiene su propio ritmo, pero se mueve. En cuanto comenzaron las investigaciones y su nombre se vio involucrado, Ana desapareció, simplemente se esfumó, abandonándolo para que enfrentara las consecuencias del plan que habían arquitectado juntos. En las audiencias, Julián permanecía en silencio. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podría defenderse? Su rostro, antes tan arrogante y seguro de sí mismo, ahora era una máscara de vergüenza y derrota. No se atrevía a mirarme a los ojos. Al final, la verdad venció. La justicia anuló el poder fraudulento. La venta de mi casa fue deshecha. Mi cuenta bancaria, o lo que quedaba de ella, fue devuelta. El día que volví a poner un pie en mi casa fue extraño. Todo estaba en su lugar, pero al mismo tiempo, todo era diferente porque yo era diferente. No sentí un deseo de venganza o de triunfo. Miré a mi hijo, despojado de su estatus y de su carrera, y no sentí nada más que un vacío. Había un abismo tan grande entre nosotros que ninguna palabra podría cruzarlo. Entendí que hay traiciones que no se lavan con disculpas, y silencios que valen más que 1000 insultos. Se mudó a otro país, he oído. Nunca más lo vi. Y, sinceramente, no me importa. Mi vida recomenzó. A los 67 años me reinventé. Aprendí a cocinar solo lo que me gusta, a dormir hasta tarde si quiero, a dejar las ventanas abiertas sin miedo. Volví a hablar con mis vecinas, a cuidar de mis plantas, a sentir el sol en la cara sin que pasara por rejas. No hay rabia en mí, corazón ni amargura. Eso sería mantenerlo prisionero dentro de mí. Y luché mucho para ser libre. Mi lucha no fue por venganza, sino por la certeza de que no hay prisión en el mundo que pueda acallar a una mujer que ha decidido luchar por su dignidad. Hoy, cuando me miro en el espejo, no veo a una víctima. Veo las marcas de la batalla, sí, pero veo a una mujer que sobrevivió. Una mujer que resistió y que, a pesar de todo, sigue de pie. Una mujer que aprendió de la forma más dura que el amor no puede ser un cheque en blanco y que la confianza necesita límites. Pero, sobre todo, veo a una mujer que se demostró a sí misma y al mundo que nunca es tarde para defenderse. Nunca es tarde para recomenzar y, lo más importante de todo, nunca es tarde para elegir todos los días ser libre. Esa fue mi historia, mi lucha. Agradezco a cada uno de ustedes que se quedó hasta el final y escuchó mi voz. Ahora me gustaría mucho escuchar las suyas. Dejen aquí en los comentarios lo que sintieron, lo que pensaron sobre todo esto, pues creo que compartir nuestras experiencias nos fortalece. Si relatos como el mío, que nacen del dolor pero florecen en el coraje, son importantes para ustedes,
Los invito a suscribirse aquí en el canal Voces del Corazón y a activar la campanita de las notificaciones. Así, no se pierden ninguna nueva historia y ayudan a que esta comunidad crezca. Un abrazo fuerte y lleno de respeto a todos. Y recuerden siempre luchar por su dignidad. Con todo mi cariño, Teresa.